mañana ya está aquí en la mesa de trabajo de Huancavelica el señor Guillermo Lazo Mendoza, candidato por segunda ocasión a la presidencia de la República. Todos los ecuatorianos los saludamos. ¿Cómo está, mi estimado Guillermo? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Kevin. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de Radio Huancavelica. Un saludo para Lenin Artieda también. Y bueno, aquí comenzando el día de trabajo con ustedes. Varias tareas pendientes, por ejemplo, esto de elegir su compañero a vicepresidente o una compañera. Se dice varios nombres de la capital de la República. Se habla del señor Esteban Paz, se habla del señor Holguín. ¿Usted qué dice? Mire, Clever, todavía no se ha adoptado una decisión. Esto se lo analizará a nivel de la Directiva Nacional de Creo, pero no hay ninguna definición. Sí escuché el nombre de Juan Carlos Holguín ayer, sin duda alguna es un joven empresario quiteño, muy exitoso, muy bien preparado, que no tengo dudas que podría ejercer con lucidez la vicepresidencia de la República, pero no es una decisión que todavía ha adoptado el movimiento Creo. Y en el marco, la semana pasada usted tuvo un gran huésped en Ecuador. Me refiero al economista Piñera, Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, donde dejó un legado en Chile. Con su función de presidente dejó aproximadamente 1 millón de empleos, de nuevos empleos, y de un país caminando en la autopista de la tecnología. ¿Ese modelo usted lo acogería para el Ecuador cuando todos los días en sus intervenciones está hablando que quiere que vaya el emprendimiento para adelante, que vaya el empleo para adelante? Mire, Clever, sin duda alguna Sebastián Piñera fue un gran presidente de Chile. Fue un gran presidente de Chile porque tuvo que asumir la administración del gobierno luego de un devastador terremoto y tsunami que le costó cerca de 8 puntos del Producto Interno Bruto de Chile. Y luego no solamente que reconstruyó Chile, sino que mantuvo sus metas de su plan de gobierno, metas de crecimiento que le permitieron crear 1 millón de empleos en Chile. Una de las herramientas que él utilizó para lograr ese objetivo es precisamente el estímulo al emprendimiento, el estímulo a los emprendedores, simplificando los trámites para que, por ejemplo, una compañía se pueda constituir a 0 costo en un día. Así se dinamizaron cerca de 250.000 nuevos emprendimientos con generación de empleo de promedio de 4 empleos por cada uno de esos emprendimientos. Yo quiero señalar algo adicional a la visita de Sebastián Piñera que nos deja, como usted dice, grandes lecciones. Una de ellas, la fundamental, tenemos que impulsar vigorosos crecimientos económicos. Es la única manera de generar empleo y de luchar contra la pobreza en la sociedad ecuatoriana. Pero me gustaría añadir una experiencia de mi visita a Taiwán, cuando en el año 2014, invitado por el gobierno de Taiwán, pude conocer cómo se había llevado a cabo, cómo se efectuó el desarrollo de Taiwán. El 98% de las empresas taiwanesas son pequeñas y medianas empresas. Apenas el 2% son empresas grandes. ¿Qué nos dicen estos números? Que tenemos que preocuparnos del impulso a la pequeña, a la mediana empresa, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, a los artesanos, a los emprendedores, a esa cantidad de jóvenes ecuatorianos que se están graduando de las universidades, que buscan un trabajo, pero que también tienen la idea de procurarse para sí mismos su propio trabajo, impulsando emprendimiento. Y que me dicen, el problema es que los trámites nos ahogan, el problema es que los impuestos nos ahogan, el problema es que la sobretasa arancelaria nos ahoga. Entonces hay que bajar impuestos, hay que eliminar el exceso de trámites para facilitar esa labor de emprendimiento generadora de empleo. Las 7:05 minutos. Cuando hablamos de empleo, hablemos también de salarios. Hablamos de empleos con salarios dignos. Pero por supuesto que sí.
pero la manera de que los salarios sean dignos y que estos salarios vayan subiendo en la medida de que se produzca el crecimiento económico es precisamente impulsar un vigoroso crecimiento económico. ¿A qué me refiero? De manera muy concreta. De acuerdo con las proyecciones internacionales, el Ecuador va a decrecer alrededor de un 2% su economía en el año 2016. Y el Fondo Monetario Internacional prevé, en el caso de que no haya ningún cambio en el Ecuador, que haya el continuismo del correísmo, de crecimientos económicos para los próximos 4 y 5 años. De esa forma, lo único que usted va a lograr es destrucción de empleo, pérdida de empleo, cierre de negocios. Y eso es lo que no queremos. Queremos todo lo contrario, que los negocios vuelvan a reabrir, que se pueda crear el empleo, no solo el que se perdió, sino nuevo empleo para los ecuatorianos. Y para aquello necesitamos apuntar a crecimientos económicos del 6%, del 7% anual. ¿Eso se puede lograr de un año para otro? Definitivamente que no. Pero tenemos que plantearnos una meta para los próximos 4 años de gobierno a efectos de que desde ahora podamos sentar las bases para que el Ecuador pueda alcanzar esos ritmos de crecimiento. No es posible salir de la pobreza con crecimientos de apenas del 2% y peor aún con decrecimiento de la economía. Las 7 minutos, dialogando con el señor Guillermo Lasso Mendoza, candidato a la presidencia de la República de Ecuador. Bueno, el empleo, el crecimiento es consecuencia de la inversión. De la inversión. Así es. ¿No? De los tratados, de acuerdos de libre comercio con otras naciones. Por ejemplo, yo quisiera que usted me dé su concepto sobre este proceso hacia este acuerdo multiparte de comercio exterior que el Ecuador está haciendo con la Unión Europea, y también se está hablando que el Ecuador está entablando también diálogos con Corea del Sur para firmar un acuerdo de libre comercio. Quiero saber cuál es su concepto sobre esos dos aspectos. Miren, el crecimiento económico es consecuencia de una serie de medidas, en el campo político y en el campo económico también, y en el campo social. No es simplemente un tema aislado. Uno tiene que impulsar la agricultura, tiene que impulsar la ganadería, tiene que impulsar la artesanía, la pequeña industria, tiene que impulsar el sector exportador ecuatoriano, el sector bananero, el sector cacaotero, los productos del mar. Es decir, el crecimiento económico es la suma de una serie de planes microeconómicos o sectoriales para cada uno de los sectores de la economía. Y depende también de un conjunto de políticas públicas, como por ejemplo la que nosotros planteamos: bajar el exceso de impuestos. ¿Cuáles impuestos? Eliminar el impuesto a la salida de divisas, que lo que ha sido o se ha convertido es un obstáculo al ingreso de capital. 1.600 millones de dólares. Alrededor de 1.200 millones de dólares. Tiene que eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta, porque no es posible que una pequeña empresa, una mediana empresa, que ganaba, diga usted, en el año 2014 $100.000 y en 2015 se cae la utilidad 50.000 y siga pagando la misma cantidad de impuestos, $22.000 anuales. ¿Qué quiere decir? Que la tasa impositiva en el 2014 fue del 22% y en el 2015 pasa a ser del 44% sobre las utilidades. Usted tiene que eliminar el impuesto a la tierra agrícola. ¿Para qué? Para bajar los costos de producción agrícola, para que los productos cuesten menos en los mercados. Usted tiene que eliminar la sobretasa arancelaria para bajar el costo de todo lo que importa el Ecuador, tanto en materias primas como en productos terminados, en camiones, en tractomulas, en equipo mecanizado, en equipo agrícola. ¿Para qué? Para bajar los costos de producción. Ahora, en el campo internacional, tenemos que abrirnos al mundo, porque una economía no puede desarrollarse encerrada en sí misma. Tenemos que abrir la economía al mundo, y abrir la economía al mundo significa suscribir acuerdos de comercio. Obviamente que yo respaldo la suscripción del acuerdo con la Unión Europea,
es fundamental. Le voy a dar un solo ejemplo, Clever. El bananero colombiano, por cada caja de banano que él exporta a la Unión Europea, recibe aproximadamente $1 más de lo que recibe el bananero ecuatoriano. ¿Eso qué implica? Una pérdida de ingresos para el bananero ecuatoriano comparado con el bananero colombiano de cerca de 180 millones de dólares. Si el bananero ecuatoriano recibe menos que el bananero colombiano, pues obviamente va a tener dificultades el bananero ecuatoriano. Necesitamos la suscripción de ese acuerdo. Muy bien que hayan iniciado un acuerdo con Corea del Sur, pero nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos. Necesitamos también un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Hay que dejar atrás estos prejuicios ideológicos de decir no con los Estados Unidos porque es el imperio, ellos nos quieren dominar. No, señor, es el principal comprador de productos ecuatorianos. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo también con los Estados Unidos. Y tenemos que eliminar barreras para el ingreso de la inversión extranjera al Ecuador. Pero hay algo importante, Clever. Luego de haber escuchado las declaraciones del señor Moreno, que no representa sino el continuismo del correísmo, él dice que no hay que bajar impuestos y que hay que aumentar el gasto público. Realmente es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque lo que el señor Moreno dice es: mira, pequeño agricultor, yo quiero que tú sigas pagando el impuesto a la tierra agrícola. Mira, pequeño artesano, yo quiero que tú sigas pagando sobretasa arancelaria por todo lo que tú importas. Entonces el señor Moreno lo que está planteando es que el Ecuador siga siendo un país caro, un país que no estimula la inversión, un país que no genera empleo. Y la solución no es ir a Qatar solamente a conseguir un inversionista, o a Líbano a conseguir un par de amigos del señor Moreno o del correísmo. Lo importante es estimular a más de 2 millones de emprendedores que tiene el Ecuador. Aquí están los grandes inversionistas que van a impulsar ese gran crecimiento económico, pero necesitan un cambio. Todo lo contrario de lo que plantea el señor Moreno. Necesita el cambio que nosotros representamos, el planteamiento de reducir los impuestos que ya señalé, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola, eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta, eliminar las sobretasas arancelarias. Y no se puede plantear duplicar el tamaño del Estado, como él dice, por ejemplo, en Noruega. El gobierno central, el Estado, el sector público consolidado, no solo que gasta 25%, sino el 50% del Producto Interno Bruto. Parece que no sabe lo que habla, porque le voy a poner las cifras exactas. El presupuesto del gobierno central son 25.000 millones de dólares al año, y hay un déficit estructural, no es un déficit coyuntural de un año, estructural, de cerca de 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Y el señor Moreno plantea que en lugar de gastar 25.000, se gasten 50.000 al año. ¿Qué está planteando? Que se le meta la mano al bolsillo de los ciudadanos para ahora sacarle más dinero del bolsillo, o que el mundo exterior le preste al Ecuador ya no 6.000 millones al año, sino que le preste 30.000 millones al año. En 4 años de gobierno son 120.000 millones. Nadie nos va a prestar ese dinero, Clever. Y si hubiese alguien que nos lo prestara, eso equivaldría a solo la deuda incremental a 120% del tamaño de la economía, el tamaño actual de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, es una barbaridad, es un sinsentido lo que él está planteando. Lo que él está planteando en definitiva es decirle a un padre de familia: trabaja duro, súdala desde que amanece el sol hasta que anochece, y ese dinero me lo entregas a mí, que yo voy a gastar a nombre tuyo a manos llenas en el Estado. 7:15 minutos en Huancavilca, 8:30 AM. Don Guillermo Lazo, usted es pro empleo, lo acaba de decir. Usted es pro bajar los impuestos, desaparecer impuestos.
mi pregunta, mi preocupación, la masa salarial en el sector público se aproxima a los 550, 600 mil personas, con un financiamiento aproximadamente de 9 mil millones de dólares. ¿Cómo hacemos con esa masa salarial? Mire, le voy a responder esta pregunta con una cifra aún más amplia. El presupuesto del gobierno central, como lo dije, llega a 25 mil millones de dólares. De esos 25 mil millones de dólares, 18 mil corresponden a gastos corrientes, sueldos y salarios, como usted lo señala, cerca de 9 mil millones de dólares al año, y 9 mil millones de dólares más en otros gastos corrientes del gobierno central. Los ingresos, ¿cuántos son? 18 mil millones. Por lo tanto, hay un déficit estructural de 7 mil, que coincide con el monto del gasto en inversión. ¿La inversión a qué corresponde? Inversión en carreteras, inversión en hospitales, en hidroeléctricas. ¿Qué debemos hacer en primer lugar? Convocar a la inversión privada para que a través de la alianza público-privada sea el sector privado el que asuma riesgos y con sus propios recursos se inviertan en las nuevas carreteras, en los nuevos hospitales, en las nuevas hidroeléctricas. De esa manera usted baja el gasto del gobierno central de 25 mil a 18 mil millones de dólares y desaparece el déficit. Luego, en la medida en que a través de este proceso de inversión privada usted active la economía, esa economía se va a encargar de generar nuevos empleos en el Ecuador. Pero esa nueva economía, para estimular el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, la capacidad creativa de cada ecuatoriano, requiere bajar impuestos en cerca de 2.500, 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer ajustes en el gasto, eliminando instituciones que no sirven para nada. Dígame usted, el Ministerio del Buen Vivir, ¿para qué sirve? ¿Para qué ha servido? No puede ser que un ministro nos diga que el buen vivir es la práctica del yoga. Vaya usted y visite las zonas marginales de las principales ciudades del Ecuador, como Guayaquil, como Quito, como Manta. Pregúntele si haciendo yoga se llena el estómago de los niños que no comen, o se educa a los niños que no pueden ir a las escuelas porque sus padres no tienen un trabajo. No, señor. Usted tiene que eliminar el excesivo gasto público para dejar ese dinero en manos de los emprendedores, en manos del padre de familia, de la madre de familia, que son a los que les corresponde cuidar la vida de sus hijos, la vida de su familia, no al gobierno. 7:18 minutos, Lenin. Sí, para darle los buenos días también a Guillermo Lazo y preguntarle, pero ok, vamos a eliminar entonces instituciones públicas que no le aportan mucho o nada o poco al Estado, pero eso también implica dejar a personas en el desempleo. ¿De cuánto que estamos hablando? Mire, nosotros no estamos hablando de dejar en el desempleo al director de un departamento, al mensajero de un departamento, no, a ministros que consumen sueldo, que se gastan en viajes en primera clase al exterior y que no contribuyen absolutamente en nada. Yo no creo que eso le preocupe a usted, ni a mí, ni a ningún ecuatoriano. Pero por otro lado, tenemos que activar la inversión privada. Si usted activa la inversión privada, generadora de nuevas fábricas, de nuevos comercios, de nuevas radios, de nuevos bancos, de nuevos laboratorios, de nuevos gabinetes de belleza, de nuevos talleres de artesanía, todos esos nuevos negocios van a requerir mano de obra, van a requerir de personas y se va a crear empleo. Y de esa manera va a haber gradualmente en un proceso de por lo menos de 4 años una traslación del empleo del sector público al sector privado. Eso no se hace de la noche a la mañana, porque solamente un bárbaro se le ocurriría hacerlo de la noche a la mañana, porque eso generaría obviamente problemas en la economía, problemas sociales, incrementaría el desempleo en el Ecuador. Y a nadie se le ocurre hacer eso. La propuesta de Lenín Moreno de no bajar impuestos, sino de generar una tregua normativa, lo cual, por cierto, ha sido solicitado en algunas ocasiones por el sector productivo del país.
¿Qué demuestra? El desconocimiento de la realidad económica del Ecuador por parte del ex vicepresidente de la República. ¿Ginebra le ha hecho mal a Lenín Moreno? Eso lo que representa es el continuismo del correísmo. El señor Moreno lo único que está haciendo es decir, yo voy a aplicar en mi eventual y futuro gobierno lo mismo que ha hecho Correa en los últimos 10 años. Es decir, meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos con 26 reformas tributarias en 9 años para con eso financiar el nuevo incremento del tamaño del Estado que quiere el señor Moreno. El tamaño del Estado, eso es lo que nos está planteando el señor Moreno. Entonces lo que significa es el continuismo, es decir, que el agricultor siga pagando un impuesto a la tierra agrícola, que las matrículas de un tracto camión sigan costando $16.000 al año, que se demoren en la aprobación de permisos para unidades de transporte nuevas. Bueno, eso es lo que significa lo que dice el señor. Pero aquí también se lee por dónde es que va a ir la estrategia de campaña de los candidatos del oficialismo. Dicen que el 75% de los impuestos, esos impuestos que se anuncian o se pretenden reducir, los pagan solo 6.500 ecuatorianos dueños de empresas. Es decir, ¿hacia dónde van? Van a señalar que las propuestas que realizan candidatos como Guillermo Lasso, como Cintia Viterio, como Paul Carrasco, que escuchábamos hace un momento, van a beneficiar a la oligarquía, a los que más tienen. ¿Esto es verdad o no? Mire, yo quiero demostrarle a usted que el señor Moreno no entiende lo que está hablando. Si él quiere atacar a esos 6.500 ecuatorianos diciendo yo quiero que sigas pagando impuestos y quiero que pagues aún más impuestos para duplicar el tamaño del Estado, lo que está es golpeando a esas 6.500 personas que son las que generan empleo en el Ecuador. Por lo tanto, si usted los golpea, lo que vamos a terminar al final es que se cierren las empresas, se pierde empleo. Pero usted no le dio una siguiente declaración del señor Moreno. ¿No? Porque si cierran las empresas se pagan menos impuestos. Pero por supuesto, pero usted no leyó lo que a continuación dice el señor Moreno. Y el otro 25% lo pagan 2 millones de ecuatorianos. 2 millones. Entonces, ya estamos hablando de que 2.006.500 ecuatorianos son los que pagan el 100% de los impuestos en el Ecuador. Y claro, él dice, me voy a ir a Qatar, ya hablé con los cataríes, ya hablé con Líbano. Y no se da cuenta que la gran fuerza impulsora de la economía ecuatoriana está dentro del Ecuador, no solo está fuera del Ecuador. Usted tiene que estimular a un pequeño artesano, a un pequeño industrial, usted tiene que impulsar a un pequeño comerciante. El otro día recorrí la calle Ayacucho de Guayaquil. Las ventas han caído de un 80%. ¿Por qué? Porque debido a la sobretasa arancelaria que quiere mantener el señor Moreno, todos los productos se han encarecido y hoy no se vende. Entonces, esto que plantea el señor Moreno no es que no lo entiende. Él lo entiende muy bien. Lo que él está planteando es el continuismo del correísmo. Más impuestos, más gasto público, más deuda pública, igual una grave crisis económica en el Ecuador que va a continuar destruyendo empleo, desestimulando la inversión en Ecuador. Guillermo Lasso, ¿qué dicen sus encuestas? ¿Cómo va? Mire, yo no tengo encuestas, mi querido Lenin, leo lo que se publica en los periódicos. Yo le debo de decir a usted que nosotros nos estamos preparando para la principal de todas las encuestas, aquella que se va a efectuar el día de las elecciones, el 19 de febrero del 2017, y téngalo por seguro, estaremos en la segunda vuelta. Vea usted, por ejemplo, en el 2014, 57% de las familias ecuatorianas, que son cerca de 4 millones, vivían con ingresos menores al costo de la canasta básica familiar, que hoy está cerca de $680 por mes. ¿Qué ha pasado 2 años más tarde, en el 2016? Ya no es el 57%, ahora es el 62% de las familias ecuatorianas las que viven con un ingreso inferior a la canasta básica familiar.
Algún estadístico diría, bueno, pero eso solo ha crecido un 5%. ¿Saben lo que significa el 5%? Que 200.000 familias ecuatorianas han perdido empleo, han perdido ingresos, que hoy sus ingresos son menores que el costo de la canasta básica familiar. Considerando 4 miembros promedio, de acuerdo con las estadísticas oficiales del INE, 4 miembros promedio por familia, llegamos a 1 millón de ecuatorianos que se han empobrecido en los 2 últimos años. ¿Debido a qué? Al fracaso del modelo correísta, el fracaso de un modelo que se apoyó en los altos precios del petróleo y en el alto endeudamiento público, como nosotros lo venimos diciendo desde hace más de 4 años. Cayó el precio del petróleo y se cayó el modelo correísta. Y hoy el Ecuador ha llegado al tope de endeudamiento público, ya no se puede endeudar más y obviamente como no se puede endeudar más, se cae el modelo correísta. Tenemos que cambiar ese modelo, un modelo que estimule la inversión, la capacidad creativa de los ecuatorianos, que aquel joven que sale de la universidad tenga los incentivos necesarios para poder llevar a cabo un emprendimiento que genere empleo para él, para 3 amigos del barrio, para 3 compañeros de universidad. Y si hacemos lo que ha hecho Taiwán, estimular la pequeña y la mediana empresa, vamos a lograr lo que hizo Piñera en Chile, 1 millón de empleos en 4 años en el Ecuador. Una jueza sentenció a Guillermo Lasso el pasado jueves por haber proferido supuestas ofensas contra un funcionario del régimen, René Ramírez. ¿Usted ya cumplió con la sentencia que, si no me equivoco, en una de sus partes ordenaba que se retire un video que se había colgado en una de sus cuentas de redes sociales? ¿O la va a apelar o va a continuar con una disputa judicial sobre esta demanda que le presentaron? Mire, Lenny, lo que sucedió la semana pasada en San Borondón no es sino una formalidad jurídica carente de todo valor moral. De acuerdo con el procedimiento judicial, con la formalidad jurídica, una vez que la jueza notifique por escrito la sentencia, mis abogados van a analizarla en detalle y vamos a tomar una decisión que la anunciaremos oportunamente. ¿Por qué digo que esa sentencia no tiene ningún carácter moral? Porque lastimosamente responde a la nueva etapa del correísmo. La represión a los opositores, amedrentándolos, pretendiendo amedrentarlos. Es decir, no digas nada en contra de mis políticas públicas porque te judicializo, te llevo a la justicia y te amenazo con meterte preso 15 o 30 días. El presidente Correa dijo que usted quería que lo metan preso para ganarse unos votitos. Lo dijo en su cuenta de Twitter. Pero el señor Correa, al que ya no le cree cada día la mayor cantidad de ecuatorianos, dice barbaridades. ¿Qué persona en su sano juicio va a querer que lo metan preso? Perdónenme, hay que ser tonto para pretender eso. Y alguien que imagina esa posibilidad, pues obviamente no está en sus cabales. ¿Quién va a querer que lo metan preso? ¿Quién pidió mi prisión? El abogado del presidente de la República. Él pidió la prisión para mí, de 15 o de 30 días, como manda el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal. Pero claro, cuando se dieron cuenta, como ellos mismos dijeron, de la conmoción social, que eso podría provocar la indignación ciudadana, que la midieron a través de las reacciones de las redes sociales, en los medios de comunicación, las ruedas de prensa de toda la dirigencia de Creo en todas las provincias del Ecuador, la reacción de Compromiso Ecuador y de muchos otros ecuatorianos, se asustaron y dijeron no podemos cometer un abuso de meterlo preso a Lasso. Y va el abogado del presidente de la República y le pide a la jueza, vea señor, castíguelo, pero no lo meta preso, no lo meta preso. Y claro, ¿qué han hecho? El haber cambiado la prisión por cualquier otra sentencia, lo único que demuestra es que la justicia no es independiente. En la diligencia yo levanté la mano con todo derecho y dije, yo tengo derecho a hablar, señora jueza. Y le dije a la jueza, no permita la judicialización de la política, porque era evidente que el problema no es la honra de nadie, que además no asistió a defender su honra.
Yo estuve presente las 12 horas de la diligencia llevada a cabo en 2 días continuos. Sin embargo, el supuesto ofendido no tuvo el valor ni le interesa de ir él a defender su honor. Y por supuesto, ¿cuál es el problema de fondo? Que yo cuestiono la política de educación superior del gobierno, pues Lenin. ¿Por qué? Porque no respetan la libertad de los jóvenes ecuatorianos que quieren estudiar en la universidad lo que ellos quieran. No lo que les diga la CENESID, no lo que les diga el gobierno. Porque nuestra propuesta es devolver la autonomía universitaria, porque son los rectores, los decanos y los profesores los que están cerca de los estudiantes y los que tienen que decidir el futuro de la universidad y la educación superior en el Ecuador. Como ellos quieren seguir mangoneando a la universidad, quieren seguir teniendo el control del destino de la vida de los jóvenes, pues les molesta que aparezca Guillermo Lasso, que hable de la reforma de educación superior. Sobre todo les molesta que yo diga que hay que tirar al tacho de basura la historia de la CENESID para, con el dinero que nos ahorremos, incrementar el número de becas para los estudiantes ecuatorianos, para que estudien en buenas universidades en el exterior también. Bueno, ya de usted empieza a molestarles casi que todo al sector oficialista, señor Guillermo Lasso. Bueno, se está diciendo ¿por qué será, Lenin? ¿Por qué será? Porque estamos muy bien, porque tenemos gran receptividad en el pueblo ecuatoriano. Perdona, Clever, el propio abogado del presidente de la República en la diligencia judicial en San Borondón la semana pasada dijo, no, pues, si Guillermo Lasso es un líder político con gran credibilidad, con un gran número de seguidores, lo que él diga es tan importante que obviamente causa reacciones en la sociedad. Y en su momento, al final de la diligencia, yo le dije al abogado del presidente de la República, bueno, pues señor, ya que usted dice que yo soy un líder político con gran credibilidad, con gran trascendencia en la sociedad ecuatoriana, que muchos me siguen, espero que usted también vote por mí, pues en febrero del año 2017. Porque claro, argumentaban eso debido a qué? Debido a que no querían reconocer que la información a la que yo hice referencia en aquel video del 8 de julio había sido publicada por diferentes medios de comunicación en las redes sociales, por lo menos una semana antes de que yo lo diga o lo publique en las redes sociales. Se está diciendo que el 1 de octubre se presenta el señor Lenín Moreno como candidato para representar a la lista 35 en el estadio del Auca, en la ciudad capital. Solo él no va a presentar al vicepresidente. ¿Usted cuándo lo va a hacer? Nosotros en el movimiento Creo no hemos decidido la fecha exacta, pero será en la primera quincena de octubre. Lo haremos en la primera quincena de octubre. Pero esto que usted menciona sucederá en el estadio de Aucas el 1 de octubre. No es ninguna novedad. Lo que antes se llamaba Correra hoy se va a llamar Moreno. Ya vemos que sus declaraciones demuestran el continuismo del correísmo. Así que, ¿qué novedad va a haber en el estadio del Aucas? Le va a decir a los ecuatorianos, si tú eres agricultor, el morenismo, léase, el correísmo, el continuismo, te va a seguir cobrando impuestos a la tierra agrícola. Que le vaya bien, don Guillermo Lasso. Muchas gracias, Clever. Me despido haciendo una invitación a todos los guayaquileños. A las 10 de la mañana tendremos en el centro de convenciones una nueva reunión de Compromiso Ecuador. Se incorporan 34 nuevos actores políticos y actores sociales. Con eso ya sumamos cerca de 160. Esa es la plataforma de unidad ciudadana más grande y más importante. Pero de sectores populares. De sectores populares, ahí está representada la diversidad del Ecuador. Está el montubio, está el indígena, está el afroecuatoriano, está el mestizo, están los artesanos, están los profesionales, están militares del servicio pasivo, está gente de pensamiento de izquierda, de pensamiento de centro izquierda, de centro derecha, están hombres, están mujeres. No, Suma no está en Compromiso Ecuador. Con Suma mantenemos un diálogo muy cordial, muy fluido con el alcalde de Quito. Y pronto haremos anuncios importantes al Ecuador.
estamos conversando, no hemos llegado a un acuerdo definitivo todavía, pero yo creo que muy pronto lo lograremos. ¿Cuáles son los nudos críticos? No hay nudos Porque vienen críticos. conversando ya desde hace un buen rato. Sí, venimos conversando porque tanto el alcalde de Quito como yo somos personas que no nos gusta pegar con baba los cuadros en la pared. Un cuadro para que permanezca colgado en la pared necesita un buen clavo, con un buen martillo y con un buen golpe. Y por supuesto estamos tejiendo toda una alianza que dure y perdure y que no sean esas típicas alianzas puntuales de que es como los matrimonios, digamos, qué bonito, ¿no? El matrimonio y al siguiente día la pareja se divorcia. No, para que esa alianza esté colgada como un buen cuadro, con un buen clavo en la pared, estamos trabajando en puntos programáticos, no simplemente en discusiones estériles de qué te toca a ti, qué me toca a mí, los repartos típicos de los políticos, repartos electorales. Lo que nos estamos preocupando es qué le toca al pueblo ecuatoriano. Y lo que le toca al pueblo ecuatoriano es un mundo de oportunidades, trabajo fijo, o menos impuestos, menos trámites e incentivo a la producción y a la generación de empleo. Se suma Salvador Quispe. Clever está muy bien informado. No le quite la sorpresa. No le quite la sorpresa, como dice Lenin. En su momento lo anunciaremos, mi querido Clever, y anunciaremos otras cosas más que realmente van a ser novedades en el Ecuador, porque cada día muchos más ecuatorianos ven en esta opción política la opción del cambio, de ese cambio que aspira el 85% de los ecuatorianos. Más empleo, menos impuestos, menos trámites, más inversión, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. La manera de lograr el progreso y la estabilidad de la familia ecuatoriana. Muy bien. 8:30 AM Radio.